Si en este momento te preocupa el dinero, tu cerebro ya perdió alrededor de 13 puntos de capacidad mental. No es una metáfora, es un resultado medido en laboratorio, y explica por qué hay personas que, sin importar cuánto se esfuercen, repiten el mismo círculo financiero año tras año. Esto no tiene que ver con la inteligencia de esa persona, tampoco con su fuerza de voluntad. Tiene que ver con un mecanismo psicológico que se activa igual en cualquier ser humano, sin excepción, cuando aparece una sola condición: la sensación de que no hay suficiente. Vamos a los datos, porque esto no es una teoría suelta. En India, un grupo de investigadores estudió a agricultores de caña de azúcar que cobran una sola vez al año, después de la cosecha. Antes de cobrar, viven meses con muy poco dinero. Después de cobrar, tienen efectivo disponible. Son las mismas personas, con la misma educación, el mismo entorno, la misma inteligencia de base. Lo único que cambia es cuánto dinero tienen encima en ese momento. A esos agricultores les aplicaron pruebas cognitivas, de razonamiento, de atención, de control de impulsos, en ambos momentos del año. El resultado fue contundente. Cuando estaban bajo presión económica, antes de cobrar, su rendimiento caía de forma notable. Las mismas personas, meses después, con dinero en el bolsillo, resolvían mejor los mismos problemas. No habían estudiado más, no se habían vuelto más disciplinadas, simplemente ya no estaban gastando energía mental en sobrevivir al mes. Ese hallazgo por sí solo ya es incómodo, pero se repitió en un contexto completamente distinto, en un centro comercial de Nueva Jersey, con personas de ingresos altos y bajos por igual. A los participantes se les presentaba un escenario hipotético, un problema con el auto que había que resolver. A una mitad se le decía que la reparación costaba una cifra pequeña, manejable. A la otra mitad se le decía que costaba una cifra alta, difícil de cubrir. Después, a todos se les hacía la misma prueba de razonamiento. Cuando el gasto imaginario era bajo, las personas de ingresos bajos y las de ingresos altos rendían igual. Pero cuando el gasto imaginario era alto, las personas de ingresos altos seguían rindiendo igual que antes. En cambio, las de ingresos bajos caían en rendimiento de forma marcada. Ese problema financiero, aunque fuera imaginario, les robaba capacidad mental a quienes ya vivían con poco margen. ¿Qué está pasando aquí exactamente? Cuando el dinero escasea, la mente hace algo automático. Se enfoca. Concentra toda su atención en resolver esa carencia inmediata. A eso se le llama el efecto túnel. Es útil a corto plazo, porque te vuelve más eficiente resolviendo el problema urgente. El problema es que, mientras estás dentro de ese túnel, todo lo que queda fuera, una fecha de pago, una lectura de contrato, una decisión a mediano plazo, incluso una cita médica, se vuelve invisible. No es que no te importe, es que tu mente, literalmente, dejó de tener espacio para procesarlo. A esa pérdida de capacidad se le conoce como impuesto de ancho de banda mental. No es un impuesto en dinero, es un impuesto cobrado en atención, en memoria de trabajo, en control de impulsos. Y como cualquier impuesto, se paga siempre, aunque no lo notes. Ahora piensa en lo que esto significa en la vida real. Una persona bajo presión financiera constante toma decisiones dentro de ese túnel. Pide un préstamo con intereses altos porque resuelve el problema de hoy, aunque agrave el de mañana. Se le pasa la fecha de un pago, no por descuido, sino porque su mente ya estaba ocupada resolviendo otra urgencia. Compra la opción más barata a corto plazo, aunque termine costando más a largo plazo. Cada una de esas decisiones, vistas por fuera, parece un error de juicio. Vistas por dentro, es exactamente lo que cualquier cerebro humano haría con el ancho de banda que le queda disponible. Y aquí está la parte más dura de aceptar. Esas decisiones tomadas dentro del túnel casi siempre profundizan la escasez que las provocó. Menos dinero genera más presión genera menos capacidad mental, menos capacidad mental genera peores decisiones, y esas peores decisiones generan, otra vez, menos dinero. No es un defecto de carácter, es un ciclo que se retroalimenta solo y que atrapa a cualquier persona que entre en él, sin importar cuán capaz sea.
Por eso el argumento de que la pobreza se resuelve solo con más disciplina o más educación financiera es incompleto. Puedes saber exactamente qué deberías hacer con tu dinero, y aún así no poder hacerlo, porque el conocimiento no vive en el mismo lugar que el ancho de banda que te falta cuando estás dentro del túnel. Muchas personas no repiten los mismos errores financieros porque no sepan qué es correcto. Los repiten porque, en el momento de decidir, su mente ya estaba gastada en otra cosa. Lo interesante es que este mecanismo también da una pista de cómo debilitarlo, aunque no puedas resolver de un día para otro la falta de dinero. La clave está en reducir la cantidad de decisiones que tienes que tomar mientras estás dentro del túnel. Automatizar lo que puedas. Transferencias automáticas, pagos programados, montos fijos apartados antes de que el dinero llegue a tus manos. Saca esas decisiones del momento de presión y las traslada a un momento en que tu mente sí tiene espacio para pensar con claridad. Crear, aunque sea pequeño, un colchón de margen también reduce directamente el número de veces que entras en modo túnel, porque elimina urgencias que antes aparecían cada semana. Y tomar las decisiones financieras importantes en los momentos de menor presión, no en los de mayor urgencia, cambia por completo la calidad de esas decisiones, porque las estás tomando con el ancho de banda completo, no con el que sobra después de sobrevivir al mes. Nada de esto elimina el problema de fondo, que es estructural y no solo psicológico, pero entender el mecanismo cambia algo importante. Deja de ser una historia sobre falta de carácter y se convierte en una historia sobre condiciones. Y las condiciones, a diferencia del carácter, se pueden diseñar. Quizás la pregunta nunca fue por qué esa persona toma malas decisiones con el dinero. Quizás la pregunta real es qué le está haciendo la escasez a su mente antes de que esa decisión siquiera se tome. ¿Tú alguna vez tomaste una decisión financiera que después de un tiempo no lograbas entender por qué la tomaste? Cuéntame en los comentarios en qué momento crees que estabas dentro de ese túnel.